Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia de inmigrantes judíos que venía de Rusia. Alejandra desde muy temprana edad desarrolló un gusto por lo artístico y por la literatura, más enfocado en la escritura y la lectura. También nos cuentan que durante su niñez experimentó muchas sensaciones de extrañez y de soledad que vamos a poder evidenciar a lo largo de su vida en todos los poemas que ella creó. Ella estudió en la Universidad de Buenos Aires Filosofía y Letras. Allí también encontró un gran gusto por la pintura, aunque su vocación principalmente siempre fue la poesía. Debido a esto, ella concurría mucho a cafés literarios o a entornos intelectuales en donde se enriquecía más y conoció muchos escritores y muchos artistas de su época. Entre 1960 y 1964 se fue a vivir a París. Allí trabajó como traductora, estudió en la subordinada, se relacionó con el surrealismo y con autores como Octavio Paz y Julio Cortázar, quienes le ayudaron demasiado a consolidar su voz poética en esta época. Sus escritos estaban bastante cargados por el surrealismo y el existencialismo. Allí podíamos encontrar imágenes oníricas y un tono introspectivo. Tomamos como ejemplo La extracción de la piedra de la locura y El infierno musical, que fueron escritos de esta autora, Alejandra Pizarnik. En estos escritos encontramos su madurez poética y también su obsesión por encontrar los límites entre el lenguaje, el silencio y la locura. Su poesía viene a ser reconocida por la intensidad emocional y la profundidad filosófica. También encontramos allí un lenguaje bastante simbólico, depurado y muchas veces hasta fragmentado, donde buscaba expresar lo inexpresable, que era el dolor y la identidad. También allí encontramos en sus escritos temas como la soledad, el dolor, el silencio, la muerte, la necesidad de trascendencia y muchas veces hasta la imposibilidad de llegar a expresar el ser con el lenguaje. Final trágico y legado literario. La vida de Alejandra Pizarnik estuvo marcada por la inestabilidad emocional y la depresión. Luchó durante muchos años con sentimientos de vacío, angustia y un profundo malestar existencial. Estas vivencias no solo marcaron su estilo poético, sino que se volvieron en su materia poética más recurrente. Todo esto hasta que en 1972 y con 36 años se quitó la vida en Buenos Aires, Argentina. Su muerte fue tan trágica como significativa. Hasta el día de hoy, muchos la interpretan como la culminación de su permanente búsqueda de sentido y silencio. Pese a su corta vida, Pizarnik nos dejó un legado poético inmenso. Hoy es considerada una de las voces más poderosas y singulares de la poesía argentina y latinoamericana del siglo XX. Es leída por su honestidad brutal y su capacidad de convertir el dolor y la soledad en arte. Como cita representativa encontramos esta de Diarios. La muerte siempre al lado. Escucho su decir. Solo falta una palabra. Solo un gesto. La última inocencia, Alejandra Pizarnik. Partir. En cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir. No más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Análisis. En la primera parte nos muestran la necesidad de irse por completo. La poeta repite mucho la palabra partir. Esto muestra que es algo que tiene que hacer, una necesidad enorme. Dice en cuerpo y alma, lo que significa que no quiere irse solo físicamente.
de viaje digamos, sino que quiere cambiar quién es y cómo se siente por dentro. Quiere una ruptura total. En la segunda parte, el peso de las miradas y el silencio. Aquí nos dice por qué se quiere ir. Quiere quitarse encima las miradas de otras personas. Siente que la gente la juzga o espera algo de ella y eso la oprime, la presiona, la asfixia. Llama a esas miradas piedras porque están en su garganta. La garganta es por donde hablamos. Las piedras ahí significan que no puede hacerlo, no puede expresarse, está callada y eso duele. La partida es para poder hablar o ser ella misma. Y por último, pero no menos importante, la tercer parte, que es el rechazo a la vida aburrida y sin sentido. En esta parte ella rechaza todo lo que no quiere más. No más inercia, no quiere seguir quieta sin hacer nada, aburrida o rendida. No más sangre anonadada, la sangre es la vida. Que esté anonadada, sin fuerza, apagada, quiere decir que siente que está viva, pero sin ganas ni pasión. Formar fila para morir, esta es la frase más fuerte, siente que la vida normal es como si todos estuvieran haciendo una cola, una fila para llegar a la muerte. Es una vida sin sorpresas, predecible y sin valor. Ella se niega a eso. Y por último, termina con la confirmación de que se va. Despedida. Alejandra Pizarnik. Mata su luz. Un fuego fue abandonado. Sube su canto. Un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio. Y esta pequeña lluvia que me acompaña. Análisis del poema. Mata su luz un fuego abandonado. Esta metáfora, que trata sobre el fuego, nos da a entender que es el abandono de una pasión, de un deseo o de una relación, que pese a ser abandonada, aún sigue ardiendo y está ahí, latente, sintiendo todavía, como si también estuviera esperando regresar. Sube su canto, un pájaro enamorado. Esta segunda figura puede evocar el sentimiento antiguo del momento en el que estaban juntos, pero también puede significar el dolor y la intensidad del sentimiento que inunda a quien lo vive, y que en medida de desahogo, su única forma de salir es aflorando ese sentir. Tantas criaturas ávidas en mi silencio. Esta tercera figura representa el vacío, pues pese a que hay una figura de avidad, no es suficiente para mitigar el dolor del abandono y el sentimiento de que nada de eso puede llenar o puede restaurar lo que antes estaba. Esta pequeña lluvia que me acompaña. En esta última figura encontramos una representación del dolor y de la tristeza persistente que acompaña a nuestro hablante lírico, de una manera constante e inalterable, y que nos da a entender que se encuentra sumido en una situación de desolación. Conclusiones del poema. A través de su estilo, Alejandra Pizarnik transmite una profunda carga emocional que oscila entre el amor y la soledad. Pese a ser un poema tan corto, este está cargado de contundencia y belleza, rasgos característicos del estilo de Alejandra Pizarnik. Y por último, el propósito. El poema transmite el dolor de la pérdida, el desazón de la separación, y también nos dota de una ambigüedad propia del estilo de Pizarnik, que permite sentirlo de una manera universal y nos trae a pensar lo que significa el dejar algo atrás. Muchas gracias por su atención prestada. Sombras de los días por venir. Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un moro, en la respiración de un animal que sueña. Análisis. Primero tenemos que cuando la poeta dice que la vestirán con cenizas al alba,
y que le llenaran la boca de flores, parece hablar de la muerte o de una pérdida, pero también del silencio impuesto, de la manera en que la sociedad cubre el dolor con belleza. Las cenizas representan lo que se quema o se termina, mientras que las flores simbolizan la apariencia bonita que se pone encima del sufrimiento. Después, al decir que aprender a dormir en la memoria de un muro, parece aceptar ese destino y buscar paz o descanso en el recuerdo, como si su historia quedara grabada en una pared, tal vez como las de los muros donde se escriben los nombres de quienes ya no están. Finalmente, el verso en la respiración de un animal que sueña muestra un deseo de volver a algo más natural y puro, como si quisiera formar parte del sueño del mundo, del latido de la vida misma. Aquí la poeta probablemente está pensando en cómo enfrentarse a la muerte, al dolor, al olvido, pero con una mirada poética y serena. También puede ser un poema sobre la transformación interior, aprender a soltar, aceptar lo inevitable y encontrar belleza incluso en medio de lo oscuro. Por eso el poema combina imágenes de dolor y belleza, de muerte y sueño, de memoria y silencio, dejando una sensación de tristeza tranquila y también esperanza silenciosa. Finalmente, en el fondo, nos invita a pensar que tarde o temprano debemos aprender a dormir dentro de lo que hemos vivido, a reconciliarnos con el pasado y a seguir soñando, igual que ese animal que respira y sueña sin dejar de existir.